A ver, vamos a ir leyendo las opciones y vamos a ir descartando. Dice, por el surco intertubercular pasa el tendón de la cabeza corta del bíceps. ¿Qué dicen de esa opción? No, doctor. No, No, doctor. se descarta. La cabeza representa 2/3 de una esfera. ¿Cuánto No, representa la cabeza del húmero? No, la cabeza del húmero es 1/3, no es 2/3. El fémur, la cabeza del fémur sí es 2/3. Nada que ver. En el tubérculo menor se inserta el músculo redondo menor. ¿Qué dicen? No es esa, doctor. No, doctor. No, tampoco. La fosa olecraniana se le encuentra anteriormente. ¿Dónde está la fosa olecraniana? Posterior. En el extremo Posterior. inferior, pero la parte posterior. Exactamente. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. Ese es, doctor. Ese sí, doctor. Ese sí, doctor. Muy bien, ahí está. De esa manera tienen que contestar, jóvenes. Entonces, descartando, a veces la misma pregunta y las mismas opciones te dan la respuesta al final, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. En el tubérculo menor se inserta el músculo subescapular. A ver, vamos viendo, a ver. El músculo del brazo, porque no se olviden que en el brazo existen varios músculos que están distribuidos en dos grupos musculares, y hemos mencionado, un grupo anterior y un grupo posterior. En el grupo anterior, ¿qué músculos están? ¿Qué músculos encontramos en el grupo anterior del brazo? Al coracobraquial, al braquial y al Bíceps braquial. Eso, muy bien, son músculos flexores. ¿Y atrás? Tríceps braquial. Tríceps braquial. Solo el tríceps braquial. Exactamente. Y en medio del tríceps, ¿qué nervio pasa? Radial. Ahí está la respuesta, jóvenes. El músculo del brazo que recibe inervación del nervio radial es el tríceps. El tríceps. Tríceps braquial. Eso, muy bien, esa es la respuesta. Porque este nervio recorre ese canal que hay un surco, ¿verdad?, que hemos descrito en la cara posterior del húmero, por donde pasa el nervio radial acompañada de una arteria. ¿Qué arteria es? ¿Se acuerdan? A ver, Blades, ¿qué arteria acompaña al nervio radial? Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Será que me podría decir las opciones, por favor? No veo en la pantalla. Ya. Les preguntaba de que el nervio radial, que es una rama terminal del plexo braquial, sí, recorre la cara posterior del húmero, el nervio radial. ¿Qué arteria acompaña al nervio radial? No está en las opciones, solamente estamos revisando. ¿Qué dice Mariana Tapia? A ver. Doctor. La arteria braquial profunda, doctor. Eso. La braquial profunda, llamada también humeral profunda. ¿Sí? Es una rama colateral de la arteria braquial. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta. Muy bien. A ver, seguiremos. En esta pregunta dice, el tendón perforante del músculo flexor profundo de los dedos termina insertándose en... ¿Dónde se inserta este tendón? No se olviden de que estos tendones en la parte distal, uno es perforante y el otro se lo denomina perforado.
Este tendón perforante del músculo flexor profundo de los dedos, ¿dónde termina? En la falange distal, la base. Eso, en la base de la falange distal. ¿Sí? Hasta la cara anterior de la base llega. Ahí terminándose. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Las otras opciones, nada que ver. Aquí, está otra vez, dice. Uno de los siguientes músculos de la región anterior del antebrazo forma el tercer plano. Hemos mencionado de que en la parte anterior del antebrazo existen planos, 4 planos, ¿no? En la profundidad, desde la profundidad hacia la superficie. El tercer plano, ¿quién está formando? El músculo flexor superficial de los dedos. ¿Sí? Esa es la respuesta. Muy bien. A ver, esta otra. Colateral de la arteria axilar, que emite la tóraco-dorsal y la circunfleja del cráneo. ¿Cuál de estas ramas es la correcta? Seleccione una, dice. ¿La circunfleja humeral posterior? No, esa está a nivel del cuello. ¿La subescapular? ¿La tóraco-acromial? ¿La torácica superior o la torácica lateral? ¿Cuál es? La subescapular. Muy bien, la subescapular. Esta arteria, la subescapular, es la más gruesa de la arteria axilar. Es una arteria que se dirige hacia abajo y emite la tóraco-dorsal, ¿no? Que se dirige un poco hacia abajo y atrás, y la circunfleja, que se dirige hacia la parte posterior de la escápula. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta es la subescapular. A ver, vamos viendo otra. El músculo que se inserta, o músculo que se inserta en la base de la apófisis tiroides del radio. Braquio radial, pronador redondo, flexor radial del carpo, pronador cuadrado, flexor largo. ¿Cuál es? Brachiorradial. Muy bien, en la apófisis tiroides del radio. El pronador redondo, nada que ver. Es un músculo que va de radio al cúbito, pero no llega a la apófisis tiroides. El flexor radial carpo, el pronador cuadrado, el pronador redondo, flexor largo, nada que ver. Aquí es el braquio radial. Este músculo también se lo denominaba antes como supinador largo. Inclusive la Target lo llama húmero estilo radial. Así lo llama también. Húmero estilo radial. Porque se inserta en el húmero y va hacia la apófisis tiroides del radio. A ver, seguiremos. Ok, otra. La estructura que no está adherida a la cápsula articular en la articulación de la rodilla incluye la que no está adherida. El ligamento colateral peroneo. ¿Sí? Esa es la que no está adherida a la cápsula articular. No es un ligamento que está suelto. El resto están adheridas. A ver. Son tendones musculares que forman la pata de ganso. ¿Dónde está ubicada la pata de ganso? ¿No haber alguien que sepa? Creo que es un poco inferior al cóndilo medial de la tibia. Muy bien. En la parte inferior del cóndilo medial de la tibia o en la parte superior de la cara medial del cuerpo de la tibia.
¿Y qué tendones forman esta pata de ganso? Porque cuando se lo describe esta pata de ganso, se observa de que evidentemente tiene esa forma, ¿no? Tiene una disposición así como de 3 deditos, ¿no? Y por eso se lo denomina pata de ganso. ¿Y qué tendones y de qué músculos son? Son el músculo sartorio, grácil y semitendinoso. Muy bien. Ahí están las opciones. Semitendinoso, grácil y el sartorio. Esos son los 3 músculos que forman la pata de ganso. ¿Listo? A ver, esta pregunta facilita. Rama terminal del plexo sacro que se exterioriza por la escotadura ciática mayor y está por debajo del músculo piriforme. ¿Qué nervio es? El nervio ciático. Eso, muy bien, nervio ciático. Una pregunta fácil que les he repetido varias veces en las clases. Ese es el nervio ciático. Este nervio, como ya les he indicado, nace, o sea, se forma dentro de la pelvis, ¿no? Se unen con el tronco lumbosacro, S1, S2, S3, se unen y se forma un nervio. Este nervio sale por la escotadura ciática mayor y se lo encuentra por debajo, pasando por debajo del músculo piriforme, que es lo más frecuente. Pero a veces este nervio se puede desdoblar, ¿no? Puede pasar en medio del músculo, puede pasar por su encima, bueno, pero una gran mayoría del nervio ciático se lo encuentra por debajo, ¿sí? Las otras son variaciones que hemos indicado y hemos visto algunas imágenes. Ahí la respuesta, ciático. A ver. Esta también pregunta facilita. El tronco lumbosacro se forma entre la unión de... ¿Cuál es? L5 y S1, nada que ver. L3 y L4, nada que ver. L4 y L5, Sí, doctores. no existe. L4 y L5. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. No existe el tronco lumbosacro, nada que existe. Entre las 3 primeras ramas sacras, tampoco. Si el examen ha estado facilito, jóvenes. Han habido buenas notas. Hay notas de 92, creo que es la nota más alta. Y la nota más baja es 14. ¿No? Entonces, significa que de 14 han contestado 3 preguntas buenas, más o menos. O 4, o casi 4. A ver. A ver, esta. El músculo en forma de cinta, o músculo en forma de cinta, que se inserta en la espina ilíaca anterior superior arriba y en la parte superior de la cara medial de la tibia abajo, su tendón forma la pata de ganso. ¿Cuál es? El sartorio, doctor. Ah, esta vez, sartorio. Muy relacionada a la otra pregunta que hemos visto. Sartorio. Es el músculo del sastre, que tiene la forma de una cinta. Muy bien. A ver, vamos a ver otra. Son ramas colaterales de la arteria femoral en su primer segmento. Ya les he preguntado hace un momento y les he mencionado. Estas son las ramas colaterales, 4 de ellas. Las 2 pudendas externas, superficial profunda, la circunfleja superficial y la epigástrica superficial. Listo. La femoral profunda no es rama es rama de la femoral, pero no en su primer segmento, sino la misma rama femoral profunda es el segundo segmento. Lo siguiente corresponde al músculo deltoides. Es un músculo voluminoso de forma triangular
¿sí? Tiene la forma de una delta inclusive. Se inserta en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula, sí. Sus fibras anteriores y descienden de anterior a posterior. ¿Cuál es la respuesta acá? Todas. Todas son correctas. El ligamento más fuerte y de mayor soporte de la articulación de la cadera es el. ¿Cuál es el ligamento más fuerte? El ligamento iliofemoral, doctor. Muy bien, el ligamento iliofemoral. Esa es la respuesta correcta. Ya terminamos. Dice, la vena basílica. ¿Dónde está ubicada la vena basílica? ¿Dónde nace la vena basílica? A ver, vamos a seguir preguntando a los que me acuerdo acá. A ver, Isa, Víctor Fernando, ¿dónde nace la vena basílica? Doctor, en la pared cubital de la dorsal de la mano. A ver, sea un poco más específico. Describa, a ver, la vena basílica. Creo que sale primero, todas las venas del miembro superior nacen de los dedos, se juntan con el arco dorsal de la mano y de ahí se empieza a formar por la parte cubital de esa red venosa, doctor. Eso, muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál será la respuesta? Dice, la vena basílica es continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique, del extremo medial de la red venosa del dorsal de la mano. ¿Es verdadero o falso? ¿Puedes repetir, doctor? Disculpe, que me ha dicho La vena no basílica, la vena basílica es continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique, ¿no? Es en el borde cubital. Y del extremo medial de la red venosa dorsal de la mano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, esa es la respuesta. ¿Así ha contestado? Sí, eso creo, doctor. No se acuerda. No. Vamos. A ver, otra. A ver, ¿quién quiere contestar esta? Dice, una fractura del vértice de la apófisis estiloides del radio puede lesionar el músculo flexor radial del carpo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, doctor. ¿Por qué verdadero? Dice, una fractura del vértice de la apófisis estiloides del radio. ¿Quién se inserta en la apófisis estiloides del radio? El brachiorradial. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Falso. 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 Muy Falso, bien, doctor. falso. ¿Por qué? Porque no, el flexor radial del carpo tiene otra inserción. Eso es todo el examen, jóvenes. Un examen que está bastante accesible. Hay buenas notas como también hay muy bajas notas, ¿no? Entonces, espero de que para el segundo parcial se prepare mejor. Tenga en cuenta de que hoy arrancamos con lo que es el estudio del segundo segmento. Vamos a hacer una introducción respecto a este segundo segmento y, bueno, pues a aplicarse un poco más a las personas que no han tenido una buena calificación en este primer parcial. Los que tienen buenas notas, manténganse así, jóvenes, hay buenas notas, sigan estudiando de esa manera, estudien todas las clases que se les da, repasen. Ustedes saben de que el tiempo lo tenemos a partir de esta semana un poco más corto, entonces vamos a concentrar los temas más importantes, vamos a priorizar y vamos a hacer énfasis en algunos aspectos anatómicos más importantes, ¿sí? Entonces, hoy iniciamos con el estudio del segmento correspondiente a la cabeza y el cuello, ¿no? Entonces, vamos a hacer con la misma metodología,
Vamos a estudiar en primera instancia los huesos de la cabeza, los huesos del cuello, ahí está la columna vertebral. Vamos a particularizar particularmente en lo que es las vértebras cervicales. Y después ya hablamos de las articulaciones de la cabeza, articulaciones del cuello. Vamos a hablar de las cavidades que se forman en las mismas estructuras óseas, ¿no? Cavidad orbitaria, fosas nasales, la cavidad bucal. También vamos a hablar de las vísceras que encontramos a nivel de la cabeza, del cuello, ¿no? Vamos a hablar también de los sentidos, ahí está el globo ocular, el oído y otros elementos que están en la cabeza y el cuello, ¿no? Y es así de que el mismo libro básico de la materia, existe un tomo exclusivamente a lo que es cabeza y cuello, ¿sí? Entonces, es un segmento mucho más complejo que el anterior, porque contempla piezas y órganos que son parte del aparato respiratorio, aparato digestivo. Tenemos también vísceras a nivel del cuello, tenemos músculos, ¿no? que lo tenemos a nivel de esta región y que, bueno, pues las vamos a describir también, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Si se dan cuenta, el examen ha estado fácil, ¿verdad? A ver. Miren, vamos a revisar vamos a ver algunas imágenes de huesos para que ustedes ya empiecen a aplicarse estudiando estas estructuras. Recordarles nuevamente de que la Facultad de Medicina ha aperturado el préstamo de huesos. Entonces, aquí ustedes pueden prestarse también algunos huesitos. También pueden ir a estudiar a la facultad, está abierta la facultad para que puedan ingresar en grupos pequeños. Entonces, pueden visitar a la facultad en grupos de 4 o 5 personas y pueden ingresar a la facultad, se prestan los huesitos, hay modelos anatómicos y para que ustedes puedan prepararse mejor, ¿no? Van con sus libros, su atlas, si gusta, con distanciamiento, con barbijo, se pueden llevar su alcoholcito, ¿no? Hay para lavarse las manos también al ingreso. Entonces, para que ustedes estén protegidos también dentro de la facultad, ¿no? Y ahí pueden prestarse los huesos y estudiar, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a hacer una introducción así rápida de lo que comprende las estructuras de la cabeza y el cuello. Bien, iniciamos con esta introducción nuevamente, decirles de que aquí en la cabeza y el cuello también se aplican los planos y ejes que hemos estudiado, en la posición anatómica que ya hemos establecido, también se aplica acá toda la terminología que hemos estudiado cuando estábamos viendo los huesos o el anterior segmento, ¿no? Y mencionar, ¿no?, de que el cuerpo humano tiene esas diferentes regiones. Aquí tenemos a la cabeza y tenemos acá al cuello. Y en estas estructuras, o mejor, en estas regiones, tenemos estructuras que están por fuera, ¿no?, de la cabeza, ¿no?, como es el cuero cabelludo. Tenemos acá la oreja, el conducto auditivo externo. Dentro del peñasco del hueso temporal está el oído interno. Tenemos las cavidades orbitarias que aloja el globo ocular, las fosas nasales que son parte del aparato respiratorio. Estas fosas son dos que tienen su estructura ósea. La cavidad bucal que también tiene su estructura ósea, ¿no?, que es el primer segmento del aparato digestivo. Y a nivel del cuello tenemos vísceras que son parte, ¿no?, tanto del aparato respiratorio, digestivo. Tenemos también órganos endocrinos, ¿no?, como la glándula tiroides, la paratiroides. Hacia atrás tenemos las vértebras, en este caso vértebras cervicales. Vamos a revisar también las vértebras.
A nivel del cuello también encontramos músculos, ¿no? Músculos que permiten el movimiento de la cabeza hacia la parte lateral, de izquierda, derecha, hace flexión, extensión, rotación. Hay un músculo importante que es el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos otro huesito que tenemos aquí por encima de la laringe, que es el hueso ioides. Este hueso ioides sirve para la inserción de músculos supraioideos, infraioideos. Tenemos articulaciones a nivel de la cabeza, en la cara, en los huesos de la cara, por ejemplo, un hueso de ellos es el que tiene movimiento, que es la mandíbula. El resto de los huesos de la cara y del cráneo tienen articulaciones inmóviles, ¿no? Entonces no se mueven estas articulaciones. Y también el cuello, encontramos en la cara o en la superficie de la cabeza, encontramos las arterias, ¿no? Arterias que nacen a nivel de la base del cuello, que son las arterias carótidas, y estas posteriormente emiten sus ramas colaterales, como es la carótida externa, que emite la facial, la tiroidea inferior. Tenemos la arteria auricular posterior, la occipital, ramas como la maxilar, la temporal superficial, que vascularizan el cuero cabelludo. Ahora, hay algo importante también, jóvenes, de que dentro del cráneo, tenemos al encéfalo, fíjense, acá tenemos al encéfalo. Esta parte del sistema nervioso central lo vamos a ver en el último segmento, en el quinto segmento. Entonces, el encéfalo y la médula espinal que está en la columna vertebral, lo vamos a describir en el quinto segmento. Es decir, que en este segundo segmento describimos toda la estructura ósea de la cabeza, articulaciones, músculos de la cabeza, del cuello, menos las estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? No vamos a describir el encéfalo ni tampoco la médula espinal, ¿sí? Después, todas las estructuras que están por fuera de la cabeza y que están formando también parte de la cara, del cuello, las vamos a describir en este segmento, ¿sí? Esta parte del sistema nervioso central, como ya les estoy indicando, lo vamos a revisar en el quinto segmento, que está exclusivamente destinado al estudio del sistema nervioso, ¿sí? Central en este caso. Ahora, también es algo importante mencionar de que a nivel del cuello se forman el plexo braquial, que ya lo hemos descrito, y también el plexo cervical. Hay algo importante también, jóvenes, de que a nivel de la cabeza y el cuello tenemos los pares craneales. Tenemos los pares craneales, los nervios espinales, ¿no? Entonces, estos nervios craneales o los pares craneales nacen a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y emergen por los orificios que tiene la base del cráneo, que tienen otros huesitos por donde salen los nervios llamados pares craneales. También los vamos a describir los pares craneales, ¿no? Desde el nervio olfatorio, nervio óptico, motor ocular común, el patético y otros nervios hasta el 12º, ¿sí? Y nuevamente, hacerles el recuerdo de que tenemos los planos y ejes que hemos mencionado, ¿no? Que también se aplican a nivel de la cabeza y el cuello. Tenemos un plano vertical, ¿no? Que es anterior, ¿no? que divide al cuerpo en dos partes, una derecha y otra izquierda. Es un plano sagital. Tenemos el plano horizontal, ¿no? Que divide a la cabeza y el cuello en dos partes, una superior y otra inferior, o cefálico caudal. Y tenemos, por otro lado, el plano coronal, ¿no? Que divide al cuerpo en dos partes, una anterior y otra posterior. A nivel de la cabeza y el cuello también se utiliza el plano coronal. Y tenemos los ejes, ¿no? Que hemos mencionado, los ejes, el céfalo-caudal, que es el eje vertical, el antero-posterior y el transversal. Entonces, estos planos y ejes también se aplican en la cabeza y el cuello, ¿sí? Ahí está la imagen de los planos. Esta es una imagen donde se ve toda la estructura del esqueleto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este segmento es estudiar los huesos de la cabeza y el cuello hasta la columna cervical, hasta ahí.
¿no? Y obviamente que vamos a dar particularidades generales de las vértebras, ¿no? Que nos va a servir para el estudio posterior ya a nivel del tórax, el abdomen, en fin, y de esa manera estaríamos completando la descripción de la columna vertebral. Ya hemos descrito los huesos de los miembros, ¿se dan cuenta? Tenemos huesos a nivel de la cintura escapular, ya hemos descrito la clavícula, la escápula, el húmero, que están formando parte del miembro superior. También hemos descrito el coxal, el fémur, la tibia, el peroné y los huesos del pie. Entonces, lo que nos faltaría es cabeza, columna vertebral, tórax, que lo hacemos en el tercer segmento, y bueno, una vez que veamos ya pelvis, vamos a abdomen inferior, vamos a describir y completamos con el estudio de la columna vertebral. ¿Sí? Huesos del cráneo. Vamos a ver. La cabeza se divide en dos regiones, el cráneo y la cara. ¿Cuántos huesos hay en el cráneo? A ver. 8 huesos, doctor. ¿Cuáles? 8 huesos, doctor. ¿Cuáles son? Frontal, occipital, Etmoides. Los temporales. Son dos de cada uno, dos parietales, dos temporales, un occipital, un esfenoides, también un frontal y un etmoides. Muy bien, muy bien. ¿Y los de la cara cuáles son? el ¿Cuántos son? maxilar superior, el inferior, Maxilar inferior, cigomático. los lacrimales, Y estos huesos de la cara, ¿cuáles son impares y cuáles son pares? el maxilar Impares inferior es tendríamos un impar, bono. doctor. superior y inferior son El palatino es par. El Bomer los lacrimales igual. El bomber vendría a ser impar, doctor. es. Los huesos que son impares es el Bomer y la mandíbula, o el hueso mandibular, ¿no? Anteriormente se lo llamaba maxilar inferior, pero actualmente ya con la nomenclatura del libro que estamos estudiando se lo denomina hueso mandibular o mandíbula. El maxilar superior se lo denomina maxila, nada más. Y los únicos pares que son es el Bomer y la mandíbula. ¿Sí? A nivel del cráneo tenemos huesos impares, el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Los temporales y los parietales son huesos pares. ¿Sí? Muy bien. Este es el hueso. Frontal, ¿Qué huesito Frontal. es este? frontal, El frontal. Muy bien, ¿no? Es el hueso frontal por su cara exocraniana. Esta es la cara endocraniana con sus diferentes estructuras que lo vamos a describir la otra semana. Este es el hueso frontal visto de abajo, ¿no? ¿Este qué hueso es? El etmoides. El etmoides, muy bien, el etmoides. Esta es la post cristagalle, ¿no? El etmoides tiene la forma de una balanza. Eso también lo vamos a describir. Esta es vista de lateral, el hueso etmoides, ¿no? Esta es una carita orbitaria que forma parte de la órbita. Aquí está la ubicación del hueso etmoides. Fíjense, este es el etmoides, ¿no? Está formando parte del piso de la base del cráneo, las fosas nasales y también la órbita. Es la ubicación del etmoides. Ahí también está el etmoides. Ahí también está el etmoides a través de su lámina perpendicular, la pos cristagalle. ¿Este qué huesito es? El esfenoides. Muy bien. El esfenoides, ¿no? El esfenoides se parece a una mariposa, yo más lo comparo como un murciélago. Fíjense, esta es su cabeza, estas son sus orejitas, las alas menores, las alas mayores son sus alitas y las aposterygoides son sus patitas del murciélago, ¿no? Y el cuerpo, bueno, es el cuerpo, ¿no? La cabeza y el cuerpo mismo del animalito, ¿no? Entonces, este es el esfenoides. El esfenoides es un hueso impar, medio simétrico, ¿no? Que está en forma de cuña a nivel de la base del cráneo. Eso lo vamos a describir la próxima clase. Este es el esfenoides visto de atrás, ¿no? Fíjense, es como si fuera una ave, ¿no? Que estuviera volando.
¿no? Están a las mayores, a las menores, el cuerpo del esfenoides y las apopterigoides, hacia abajo. Esta es la unión entre el esfenoides y el occipital, ¿no? Entonces acá está el occipital, que tiene la forma de una concha, bueno, y tiene dos ángulos, ¿no? Un ángulo inferior y anterior, que es la postbasilar, un ángulo superior y posterior, que es el ángulo que está hacia arriba y atrás, tiene dos ángulos laterales, ¿no? Y lo que llama la atención al occipital es este foramen, o este agujero magno, o agujero occipital, que también se llama. ¿Este qué huesito es? El temporal. El temporal. El temporal es el hueso más complejo, ¿no? Del cráneo, ¿no? Este temporal tiene una concha, que es esto, ¿no? Tiene una parte basilar, digo, apófisis mastoides, el apófisis está hacia atrás, y tiene el peñasco, que es esta estructura bastante dura que tiene este hueso, ¿no? En el interior del peñasco está el oído interno, ¿no? Ahí está el caracol, los conductos semicirculares, en fin. Aquí también está el temporal visto de otro lugar. Estos huesitos tienen que prestarse, jóvenes, en la facultad, existen en la osteoteca, van con su atlas, su libro y a estudiar, ¿no? Y con una actitud positiva, estudien, revisando todo, cada detalle. Doctor, una pregunta. Para entrar a la osteoteca, ¿tenemos que estar con guardapolvo o así nomás con nuestra ropa común? Pueden ir con mandil, ¿no? Pueden ir con mandil clínico y ingresar. Si no tienen mandil, igual, no hay problema, ¿no? Pero si van con mandil, mejor. Con su barbijo, obviamente su barbijo, su alcohol, ¿no? Su barbijo es fundamental, ¿no? Y lavarse las manos. Al ingreso hay unos lavamanos ahí pueden lavarse y ingresar. Y cuando estén en la osteoteca o otra habitación, otra aula que se les ha acondicionado ahí, entonces en grupos reducidos de 4, 5 o 6 personas máximo, con distanciamiento que ya el personal de la osteoteca les va a disponer para evitar el contacto, ¿no? Ahora obviamente que les van a tomar la temperatura al ingreso. Los que están con fiebre no ingresan. Los que tienen síntomas respiratorios tampoco, ¿no? Entonces ahí van con su huesito y a estudiar. Los que tienen hueso en casa, bueno, en casa nomás estudien con calma. ¿Este qué hueso es? Parietal. Eso, parietal. Ahí está la cara exocraniana, la endocraniana. Este es el occipital que hemos mencionado. Ahí está su cara exocraniana, endocraniana. Y ahí está la unión que tiene el esfenoides con el hueso occipital. Los antiguos libros describían a este hueso como un solo hueso, el esfeno occipital llamaba. Es por la fusión que tiene a nivel de la postbasilar, es decir, que esta articulación acá se consolida muy rápido, ¿no? Entonces, a muy temprana edad, y ya a nivel, cuando la persona es adulta, entonces es complicado poderla separar, ¿no? Entonces se lo describía anteriormente como un solo hueso, ¿no? El esfeno occipital. Y estos son huesos de la cara. Este es el hueso llamado maxila. Ahí está, este es su cara externa, cara interna, donde encontramos el seno maxilar, la apófisis maxilar. Visto el maxilar de arriba, ¿no? Porque forma parte del piso de las fosas nasales. Aquí están los senos maxilares, está el palatino, aquí está el cornete inferior, este de acá. Está la maxila visto de abajo, ¿no? Porque la maxila tiene estos alvéolos donde reciben y se articulan las piezas dentarias, ¿no? A través de una articulación de tipo gónfosis. Y hacia atrás de la maxila está el palatino. ¿Este qué huesito será? ¿Ese es el palatino? Es el palatino. Este palatino es delgado, es muy complicado poderla obtener, ¿no? Como es tan delgadito, fíjense acá,
Es tan delgado, no tiene la forma de una L, es bastante delgadito, ¿no? Ahí está el palatino. ¿Este qué hueso es? ¿Qué huesito será? ¿El lagrimal o unguis? No. El Bomer. ¿Gómez? El bómer. El bómer se parece a un arado, ¿sí? A un arado, ¿no? Entonces, este es el bómer. Ahí está, este de aquí, miren. Este es el bómer. Este es el etmoides, esfenoides, palatino, la maxila, y ahí está el bómer, formando parte del tabique nasal, de la parte ósea. ¿Este qué hueso es? ¿El lagrimal? Es no es el lagrimal, es el hueso llamado del pómulo o malar. Este es el lagrimal. Ahí está. El unguis, ¿no? Ahí está la ubicación. Este, el cornete inferior. El cornete inferior. Y ahí está la cavidad orbitaria, ¿no? La órbita. Está la mandíbula. Es el hueso móvil que tiene la cara. Es el único hueso que tiene movimiento. Visto de atrás, visto de lateral. A un corte, listo. Bueno, les he presentado los huesos que vamos a estudiar la próxima clase. Entonces, pedirles a todos de que empiecen a leer, revisen, tienen el libro, tienen atlas también. En el internet hay bastantes imágenes jóvenes y pueden utilizar también para estudiar. Entonces, empiecen el estudio con estos huesos de la cabeza, que los vamos a describir en la próxima clase. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí vamos a hacer la clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Nos vemos el día martes, en todo caso. Muy bien, chicos. Buen fin de semana a todos.